Muy bien, vamos a trabajar en este caso con la demostración de la congruencia o en este caso la aplicación de los tres criterios de congruencia con los que estuvimos trabajando. En este caso, recordemos los tres criterios de congruencia. En el primer criterio de congruencia tendríamos lado, lado y lado, es decir, dos triángulos son congruentes y tienen los tres lados correspondientes iguales. Y también tenemos el criterio lado, ángulo, lado. En el caso, dos triángulos son congruentes si tienen dos lados correspondientes y el ángulo comprendido entre ellos es congruente. Es decir, el ángulo comprendido en los dos lados congruentes. Eso es importante. Tienen que ser iguales. Dice, también tenemos el criterio ángulo, lado, ángulo. Es decir, dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos correspondientes y el lado comprendido entre ellos es congruente. Es decir, en este caso tenemos dos ángulos congruentes y el lado, en este caso el lado que comparte. Entonces ustedes se fijan, acá tenemos el lado, aquí tenemos los dos ángulos. Entonces estos ángulos son congruentes al lado. Entonces no es que tengamos un ángulo acá y el otro ángulo acá, sino que tienen que ser los mismos ángulos que sean correspondientes con el lado que es congruente. Muy bien, esos criterios con los que estuvimos trabajando en la clase anterior, vamos a aplicarlos en este caso para la demostración. A partir de definiciones, postulados, teoremas demostrados y mediante los criterios de congruencia se puede demostrar teoremas relacionados con los triángulos. Para ello, se siguen los pasos para realizar una demostración siguiendo un orden lógico. Es necesario que cada afirmación sea debidamente justificada. Muy bien, en el ejemplo 1 tenemos demostremos que los ángulos de la base de un triángulo isósceles son congruentes en la siguiente figura. Bien, tenemos un triángulo isósceles y todos sabemos nosotros, por conocimientos previos, que en un triángulo isósceles tenemos dos lados iguales, en este caso son estos dos lados iguales, y tenemos un lado desigual. Entonces, tenemos que comprobar en este caso que esos dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B, sean congruentes. Entonces, esa es la demostración que tenemos que hacer. Nosotros sabemos que sí, que son congruentes, que son los lados iguales, pero teníamos que demostrarlo aplicando los teoremas que hemos visto. Entonces, la hipótesis es que en este caso el lado AC es igual al lado AB, porque es un triángulo isósceles. Y la tesis es comprobar que esos ángulos sean congruentes. Nosotros sabemos que sí son congruentes, pero tenemos que demostrarlo. Muy bien, congruentes, en este caso tienen que tener la misma posición, ¿verdad? Esto se le llama congruente. Ya vamos a ir viendo ahí, en este caso, el mismo valor. Muy bien, en este caso, las afirmaciones que tenemos ahorita. Sabemos nosotros, eh, vamos a construir una tabla en donde vamos a colocar cada afirmación y vamos a colocar la justificación de las afirmaciones que nosotros estamos realizando. Entonces, la primera afirmación es que el lado AC, que es el que se marcó ahí de verde, vemos aquí el lado, perdón, el lado AC, ese que tenemos aquí, el lado AC es igual al lado BC. Entonces, por ser un triángulo isósceles, es una hipótesis. También tenemos, en este caso, la primera hipótesis. Entonces, vamos a ver ahora un concepto que quizás más adelante lo vamos a retomar mucho, que es en este caso la bisectriz, que en este caso a eso se le llama bisectriz. La bisectriz, en este caso, es una línea que parte de un, en este caso, ahí está mal dibujada, porque parte de un, en este caso, de un vértice, que sería el vértice C, hacia el lado, hacia el centro del lado opuesto, es decir, parte de acá hacia la mitad del lado que tenemos acá de AB. Es decir, divide prácticamente al isósceles en dos triángulos. Es lo que hace la bisectriz en este caso. Entonces, vemos nosotros que la bisectriz se llama bisectriz de un ángulo a la semirrecta que tenemos acá, cuyo origen es el vértice, en este caso el vértice C, y que divide en dos ángulos iguales. Bien, ¿cuáles dos ángulos iguales se refiere? Eso es por construcción auxiliar, ¿verdad? De la bisectriz. Entonces, son esos dos ángulos. Tenemos este ángulo C, al partirlo con una bisectriz, se dividen estos dos ángulos que vemos acá, el ángulo ACD y el ángulo BCD,
son dos ángulos iguales, independiente del valor que tenga el ángulo C. Por ejemplo, fuera 30, lo divide en 15 y 15, 45 lo divide en este caso en 20 y 22.5 y 22.5, a ambos lados, a ambos ángulos. Entonces, conocemos nosotros. En este caso, vemos acá, tenemos otra afirmación que el ángulo ACD, es decir, este ángulo es congruente con el ángulo BCD. Entonces, por definición de bisectriz sabemos eso, que es lo que estamos viendo nosotros ahorita. Y vemos nosotros que, como les explicaba, la bisectriz divide al triángulo isósceles en dos triángulos, triángulo 1 y triángulo 2. Bien, y también vemos nosotros que son dos triángulos, el triángulo 1 y el triángulo 2. Y si nosotros vemos o partimos en este caso el triángulo 1, tenemos el lado CB, y también tenemos el ángulo C, el lado CD. Entonces, el triángulo 2 tenemos el lado CA y tenemos el lado CD. Si ustedes se fijan, el triángulo 1 y el triángulo 2 comparten el mismo lado, que es el lado CD. Este lado lo comparten, es el mismo. Entonces el lado CD es congruente con el lado CD. Es lógico, ¿verdad? Porque es el mismo lado para los dos triángulos. Entonces es por propiedad reflexiva de la congruencia. Muy bien. Entonces, si nosotros sabemos en este lado que ACD, es decir, este ángulo es igual a ese ángulo, entonces, bajo el criterio que tenemos en este caso, el criterio del lado, este lado, ángulo y lado, si ustedes se fijan, son dos triángulos, uno y 2, en donde este lado, este ángulo y este lado es igual a este lado, este ángulo y este lado. Entonces, por lo tanto, bajo el criterio del lado que tenemos en este lado, el lado CB y el ángulo BCD y el lado CD es congruente con en este lado, con los otros lados que sería el lado CA, el ángulo ACD y el lado CD. Entonces, bajo ese criterio, en donde sabemos nosotros que el AC, es decir, el lado AC es igual al lado CB, y sabemos que el ángulo BCD es igual al lado AC, igual al ángulo ACD, y sabemos que los dos comparten el mismo lado CD. Entonces decimos nosotros, bajo ese criterio del criterio lado ángulo lado, decimos entonces que estos ángulos son congruentes. El ángulo A es congruente con el lado B. Entonces son ángulos correspondientes de un triángulo congruente, son correspondientes. Recordamos que decíamos que eran correspondientes cuando trabajamos, es decir, que ocupan la misma posición. Pero alguien me puede decir, ¿cómo en la misma posición si uno está de un lado y el otro está de otro lado? Sí, pero si nosotros, en este caso, contraponemos el triángulo 1 encima del triángulo 2, vamos a ver cómo este ángulo B quedaría sobre este ángulo A. Entonces son congruentes. Son congruentes, entonces eso lo convierte en que esos ángulos son iguales. Y decimos en ese caso que la tesis que los planteamos al inicio del ángulo A es congruente con el ángulo B, es afirmativa, y los ángulos de la base son congruentes. Son congruentes en este caso. Muy bien, eso es un ejemplo. Vamos con el ejemplo 2. El ejemplo 2 dice, en el siguiente hexágono regular realiza la demostración que los triángulos ABO y CDO son congruentes. Sabemos que AB es paralelo con CD y el lado AB, en este caso, es congruente con el lado CB. Muy bien, tenemos en este caso el hexágono y vemos que tenemos los triángulos, como lo dice aquí, el triángulo ABO, y tenemos el triángulo CDO, que es el triángulo amarillo y el triángulo celeste. Y tenemos en este caso, eh, son congruentes, dice. Vamos a verificar que sean congruentes. Nosotros aquí a simple vista sabemos que sí son congruentes. Porque si yo este hexágono lo doblo hacia la mitad, vamos a ver cómo quedan congruentes, es decir, cómo se contraponen o sobreponen el triángulo azul sobre el triángulo amarillo, entonces son congruentes, pero lo tenemos que demostrar con los teoremas que hemos visto. Entonces, si sabemos que AB, si ustedes se fijan, AB, este lado AB es paralelo con el lado CD, que es lo que nos está diciendo. Y por lo tanto, AB es congruente con CD. ¿Por qué es congruente? Porque si yo
Nuevamente, como les digo, lo sobrepongo el, este triángulo celeste sobre el amarillo, utilizando la imaginación, lo sobrepongo, el AB quedaría sobre el CD, o viceversa, si yo coloco el amarillo sobre el- el azul, el CD quedaría sobre el AB, entonces son congruentes. Pero entonces tenemos que la hipótesis es que estos lados son paralelos. AB es paralelo con CD. Este símbolo de dos rectas es paralelo. Entonces la tesis es comprobar que el triángulo celeste es congruente con el triángulo amarillo. Entonces vamos a crear nuevamente el triángulo, perdón, la tabla con las afirmaciones y las justificaciones. La primera afirmación es que son paralelos, porque los está diciendo acá. Y la siguiente afirmación es que son congruentes. O sea, son paralelas y son congruentes. Entonces, por hipótesis. Entonces ahora, si ven, nosotros trazamos una línea paralela y trazamos otra línea paralela, que es lo que vimos anteriormente, y trazo una línea recta como la que vemos acá. ¿Cómo se llamaba esa línea recta? Muy bien, es una secante. Muy bien, vemos nosotros en este caso que estos dos ángulos, el ángulo 1 y el ángulo 4, ¿cómo se llamarían? Son alternos internos. Entonces quiere decir que esos dos ángulos son iguales. Son alternos internos, son iguales. Entonces decimos que el ángulo 1 es igual al ángulo 4. Y también por definición, en este caso, vemos que el 3 es igual al 2. Entonces también son ángulos alternos internos. Entonces esos dos ángulos también son iguales. Entonces esos son por ser ángulos alternos entre rectas paralelas. Entonces vemos acá, en este caso, el triángulo ABO, que es el que tenemos acá, o el triángulo azul, es congruente por el triángulo amarillo. ¿Por qué? Por el criterio ángulo, lado, ángulo. Entonces, ¿por qué ángulo, lado, ángulo? Porque tenemos que este ángulo, este lado y este ángulo es igual a este ángulo, este lado y este ángulo. Entonces, por ese criterio es que esos triángulos son congruentes, porque tenemos ángulo, nuevamente lado y ángulo, y aquí tenemos nuevamente ángulo, lado y ángulo. ¿A qué lado se refiere? Al lado AB. ¿A qué lado se refiere? Al lado CD. Entonces sabemos que por estos criterios y por todas las afirmaciones que hemos justificado, decimos que esos triángulos son congruentes. Entonces la tesis de que los triángulos que tenemos acá, el azul y el amarillo, son congruentes es afirmativa, ya que se ha aplicado el criterio de ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos y el lado común a ellos respectivamente congruente. Entonces tienen el lado común. Tenemos un lado común AB y un lado común CD, y estos ángulos que vemos acá son iguales por ser ángulos alternos internos. Muy bien, vamos con un último ejemplo. En este caso tenemos el ejemplo 3. En la siguiente figura, Pedro se encuentra en el punto R al igual distancia de los puntos AB. Muy bien, vemos que tenemos el punto R y tenemos dos puntos AB que se encuentran lógicamente a la misma distancia del punto R. Estos dos están a la misma distancia. Entonces vemos que si RT, es decir, RT, el que tenemos acá, es 100 metros, hallar RS. Entonces tenemos la hipótesis que en este caso RA, el lado RA, en este caso el lado RA, que es el que nos está diciendo aquí, es igual al lado RB. Entonces vemos acá que tenemos acá, que es porque dice que se encuentran a la misma distancia. Y vamos a determinar la tesis, en este caso sería determinar en este caso el valor de RS. Aquí es muy sencillo, ya sabemos la respuesta cuál es, pero tenemos que demostrar por qué. Entonces tenemos acá que en este caso RA es igual a RB, son congruentes, RA es igual a RB. Y sabemos nosotros que estos X son iguales. Entonces yo le he colocado aquí nombre a cada uno, que es el ángulo SRA es igual al ángulo TRB. Entonces son congruentes también. Es decir, son congruentes. Quiere decir que si yo pongo este triángulo que tenemos acá sobre este triángulo que es a ese lado, entonces vamos a ver que encaja, se contraponen y son congruentes. Entonces son hipótesis
Y aquí lo vemos, ¿verdad? El triángulo en este caso SAR, en este caso SAR, es decir, ese triángulo que tenemos acá, es congruente con el triángulo BTR, que es el que tenemos acá. Entonces es congruente ¿por qué criterio? Por el criterio lado, ángulo, lado, porque este lado es igual a este lado. El lado RT es igual al lado RS. Y también sabemos nosotros que el ángulo, estas dos X son iguales. Entonces el ángulo TRB es igual al ángulo SRA. Y el ángulo y el lado que nos está diciendo acá que es RB es igual al lado RA. Entonces por eso es por el criterio lado, ángulo, lado. Es por ese criterio es que los triángulos son congruentes. Estos dos triángulos son congruentes. Entonces eso quiere decir que debido a que se ha aplicado el criterio de lado, ángulo, lado, los triángulos son congruentes, ya que tienen los dos lados iguales. ¿A qué lados iguales se refiere? Nuevamente a RT, RB, RS, RA, que son los lados que tienen iguales, y un ángulo común. ¿Que ¿Cuál es el ángulo común? Que es X acá, X y X, que yo le coloqué aquí como nombre RTRB y RSA, que es el que tienen en común a ellos. Respectivamente son congruentes, entonces por lo tanto, si RT es 100 metros y RS es igual a RT, por lo tanto RS también tiene el valor de 100 metros. Entonces vemos nosotros la aplicación en este caso que tienen los criterios de congruencia, pero tenemos que demostrar por diferentes afirmaciones válidas, justificables, por qué se cumplen los, por qué es que los dos triángulos son congruentes, o sea, hay congruencia, son iguales, ya sea lados o ángulos, lo tenemos que demostrar a través de los teoremas que hemos visto y vemos nosotros que ahorita hemos utilizado los diferentes criterios y también hemos hecho uso de, en este caso, de los temas anteriores, ¿no? De la parte de los ángulos alternos internos y todo lo que rectas paralelas y rectas secantes.